El taller que nosotros les queríamos proponer es un poco lo que ya estaba pasando, digamos. En el marco de las charlas que escuchamos hoy a la mañana, vimos una serie de externalidades, pero también vimos una serie de propuestas para la mitigación y para una forma distinta de producir. Dentro de todos los temas que tendríamos que abordar y estudiar con respecto a esto, tal cual lo señalaba ahora Fernando, algunas cosas a discutir es nuestro rol como profesional, que era un poco lo que también estaba hablando Guillermo ahí, y entonces nosotros hicimos un poquito más amplio y lo que ustedes van a encontrar son preguntas que tienen que ver con nuestro rol como profesional y con otros dos actores importantes del sistema, que son los productores y los empleados rurales. La idea es que hagan esos sobres que tienen ahí arriba, retiren la pregunta y por 5 minutos la piensen solos. Después tienen 30 minutos para responderla en conjunto y después vamos a sumarlos a las mesas que tienen la misma pregunta y finalmente vamos a obtener un producto por pregunta. ¿Se entiende? Sí, abren. Tienen 5 minutos menos para entrar en tema. Una sola pregunta por grupo. ha sido o es su rol en tanto profesional en el contexto de funcionamiento del modelo productivo actual. Y nosotros lo que concluimos después del trabajo y haber juntado las representantes de las tres mesas es que creíamos que siempre faltó una jerarquización de la profesión, ¿no? Es más, nos remitimos al colega hoy, Daniel, que estuvo hablando sobre el tema, y creíamos que eso tenía que ver un poco con lo que fue el rol a lo largo de el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Discutimos que creemos haber sido meros instrumentos de la tecnología. Acote, y como ejemplo pusimos, bueno, lo que pasó, por ejemplo, cuando se incorpora la soja como cultivo, pampa húmeda, atrás de la soja
viene un paquete muy grande de herbicidas, de moléculas que tuvimos que aprender a manejarlas. Después viene un nuevo cambio y aparece la soja RR. Se archivaron toda esta cantidad de moléculas enormes y bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido con el tema de la simplificación de nuestro sistema de producción, que tuvimos que ir al armario y volver a tomar esas moléculas para solucionar el problema que generó esa simplificación. Y creíamos que lo que se está dando en este momento son unos nuevos desafíos para la profesión por la problemática generada por esa simplificación del sistema de producción. Y ahí es donde hay varias opciones que estamos viendo y creo que en parte tienen que ver con lo que vimos a la mañana. Y hoy nombraron a un ausente de esta reunión, que no quiero dejar de nombrarlo, que para mí es el doctor Gervasio Piñeiro, que nos está haciendo ver algunas cosas muy interesantes en lo que hace a nuestra profesión. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta para este grupo? No, que bueno, pues también toda esta época que estamos hablando, también en este grupo un poco lo charlamos, también siempre hubo profesionales y productores que estuvieron detrás del sistema mixto y nunca lo abandonaron desde hace muchos años. Y tal vez es un intermedio de un sistema sin o con muy poco agroquímico a un sistema de la agricultura, de la agroecología. Es un sistema intermedio que también es válido y que el cual si vos haces, o sea, entre pasturas, puentes verdes y demás, y incorporás el animal en el sistema, realmente tiene también su parte hacia apropiable y buena. Eso es lo que quería decir. ¿Y ahí, Roberto? Hola. Sí, me interesó el segundo punto que está ahí en el afiche. Los profesionales como medios instrumentos de la tecnología. Me gustaría si alguien, o el mismo grupo, me parece una consideración muy buena. Instrumentos de quién, y ese instrumentador parece ser que es el que tenemos que convencer del cambio que necesitamos. ¿Sí? ¿Alguno de la mesa, vos? Ya está. No. Bueno, la verdad que la pregunta no sé si es muy sencilla de contestar. Yo lo que a veces me pregunto y es un tema que ha salido en el día de hoy, es si en algún punto la sociedad no tendría que actuar sobre la producción. Y tenemos un ejemplo en el vecino país Uruguay, que por ahí, digamos, frente a una superficie muy chica que tienen, que se caen al mar y con recursos muchísimo más pobres que los nuestros, es lógico que generen una ley muy exigente en cuanto a proteger el recurso suelo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, un grupo de técnicos del sudeste tenemos organizado un viaje a Uruguay para ver el tema cultivo de cobertura. O sea, la problemática ha generado que nosotros vayamos a aprender de los uruguayos el tema del cultivo de cobertura o cultivo de servicio. Me parece que ese es como un mensaje para nuestro país, ¿no? Digamos, hoy en Córdoba está el tema de la ley de buenas prácticas agrícolas, que va por otro lado, ¿no? Va por darles algún tipo de subsidios, así pido, a los productos de premio, a los productores que cumplen con las buenas prácticas agrícolas. Bueno, entre lo de Córdoba y lo de Uruguay,
es posible que haga falta implementar algo más allá de la provincia de Córdoba. No sé si contesté tu pregunta. Sí, pero para contestarte un poco más con lo que se habló en el grupo, lo que nos pasó en todos estos años a muchos profesionales, estar de acuerdo con la demanda. Y la demanda fue lo que tenía más valor, hacer un solo cultivo, y bueno, entonces lo que hicimos los profesionales para poder comer en muchos casos fue adaptarnos a esa demanda. Y la falta de un marco para los profesionales, la falta de un marco legal para un montón de otras cosas, nos llevó a que para poder ser teníamos que seguir la ola de todo el mundo. Entonces a eso se refería más que nada el tema de ir detrás de la tecnología, porque lo que nos demandaban era eso. Entonces nos adaptamos a manejar eso. Entonces hubo muchos profesionales que no siguieron la corriente solamente, sino hicieron otras cosas. Y hoy están viendo esos frutos. Pero la mayoría fue así. Es como cuando se hizo la primera cancha de pádel en Tandil, ganaba plata y después todos hicieron canchas de pádel, ¿viste? Nosotros tuvimos ese tipo de demanda, ¿no? Agradezco los comentarios que hicieron, porque si uno me parece que va siguiendo quién está atrás de esa demanda, hay las empresas que fabrican agroquímicos que piensan en un modelo de agricultura y lo imponen. Y entonces, por ahí no importa mucho ni la producción ni el ambiente, sino que sea redituable para ellos. Y entonces, me parece que es un actor importante al que tenemos que, de alguna manera, hacer que se interesen por los problemas que tenemos nosotros. Pasamos a la otra pregunta, que serían 2, 6 y 10. ¿Quién pasa? Bien. Dice, para llevar adelante un modelo de producción responsable, ¿cuál sería su rol como profesional? ¿Qué necesita para lograrlo? Pusimos algunos títulos como información, tecnología, marco regulatorio, etcétera, pero eran orientativos. Sí, bueno, para el rol nuestro, para hacer como una producción responsable, la tecnología y la información, ahí están, lo tenemos. Sobre todo hicimos hincapié en lo que es el marco regulatorio. Falta un marco regulatorio, o está y debería ser más fuerte y controlado de alguna manera, y recién con lo que habló el otro grupo, no sabíamos esto de que se está haciendo en Córdoba, porque lo pensamos un poco de que hubiera premios o castigos a quien lo usa o no. Bueno, por lo visto ya está en marcha. Este marco regulatorio sería fundamental tanto para el uso de la tierra como para la aplicación de agroquímicos. Y bueno, en el rol del ingeniero agrónomo, primero hay que jerarquizar la profesión. Basta de esto de que un llamado por teléfono, todo de forma informal, hasta el tema del pago, que parece que siempre es para el último. Y bueno, valorar la ética profesional, pusimos, pero que sería muy personal. Cada uno sabe a conciencia qué es lo que está haciendo. Cuando asesoramos al productor, pensar holísticamente el sistema de este productor en el que está inmerso y no tomarlo como compartimentos estancos, darle una receta para solucionar un problema puntual. Meterse en la realidad del productor, que generalmente además son empresas familiares. Y bueno, también lo nombraron acá, mejorar la comunicación con la sociedad. Lo que dijeron recién, ¿qué nos demanda? ¿Qué nos está demandando a nosotros la sociedad? Para eso podríamos implementar educación temprana para mejorar a través de la generación. Y después adaptación, bueno, para esto también desde las universidades, adaptar los planes de estudios hacia dónde queremos ir para poder tener también previsibilidad, ¿no? Porque lo nuestro consideramos que es una planificación a mediano y largo plazo, no podemos pensar en cosas inmediatas.
siempre pensando en sustentabilidad. No sé, ¿alguien quiere contar algo de ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, sumamente claro, gracias. Lo que tenemos que hacer. Bueno, 3, 7 y 11, que quedó un solo grupo, después más chiquito. Bueno, y acá vamos a hablar de los ingenieros agrónomos y de qué habilidades, capacidades debería tener el empleado rural para contribuir a un modelo de producción responsable y qué se necesita para eso. Nosotros llegamos a la conclusión, después de la pregunta, que es con respecto al empleado rural, pero hicimos más un mea culpa, ¿no? Lo primero que pusimos es tomar más conciencia a los directivos y los ingenieros para transmitir y educar a los empleados rurales. Mejorar la forma de comunicación con esos empleados rurales y darles el espacio para que ellos nos planteen sus problemas a la hora de aplicar las buenas prácticas. Después también surgió con mis compañeros en la charla un conflicto entre el interés económico y la producción responsable. Surgió un ejemplo de un empleado que aplica fungicidas, que los empleados estaban instruidos con las buenas prácticas y este empleado las aplicaba. Y como era el menos eficiente, era el que más llamados de atención recibía. Bueno, hay que cambiar las formas de capacitación. Bueno, que por parte del empleado rural hay una dificultad de adaptación a los cambios de hábito. Y por ahí buscar en cuanto... Bueno, en este caso hicimos más hincapié en las aplicaciones, en cuanto a las protecciones que utilizan los empleados, que por ahí sean más prácticas y que haya más posibilidades de usarlas. Un ejemplo que surgió es, por ejemplo, en el cinturón hortícola de Mar del Plata, cuando aplican con mochilas dentro de los invernáculos hace 40 grados y se tienen que poner mamelucos y es algo que no quieren hacer. Bueno, entre otras. Sí, la idea es... ¿Alguna pregunta? Creo que claro, bien. Bueno, la final. Luis. Bueno. ¿Cuál cree que debería ser el rol que desempeñen productores, empresarios para consolidar un modelo de producción responsable? Bueno, ante todo el productor debe tener un rol central, activo, protagonista y participativo, generar en él una responsabilidad en los tres ejes: económico, social y ambiental. Hay que despertar en él una inteligencia colaborativa en el cual participe a través de los procesos de adopción, transferencia y conocimiento toda esta cualidad. O sea, es un concepto que rescatamos de la última exposición que dio Fernando. Y evidentemente todas estas fortalezas que nosotros creemos que tiene que tener el productor en el sistema productivo actual, protagonista, debe estar acompañado de un escenario, y acá surge esta cuestión bastante transversal a las consignas de los dos primeros grupos, donde existe un compromiso político, social y cultural, definiendo una agenda legislativa que acompañe y fortalezca esta responsabilidad, la responsabilidad social empresaria, y digo transversal porque también existe una responsabilidad social profesional. Llámese con nombre y apellido, ley de semillas, la receta agronómica, ley de arrendamientos, evaluación de regiones productivas, enmarcado bajo lo que es el uso del suelo. Todo este escenario debe estar acompañado para poder dar relevancia a todas estas fortalezas que nosotros creemos que es importante. En definitiva, esto va a contribuir a un uso eficiente de todos los recursos de los sistemas productivos o de los servicios ecosistémicos, como hablan los especialistas. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna consideración al respecto? Bien, ¿alguna pregunta? Listo, tu cuadra. Listo.
Cerramos. Bueno, yo soy Juan Herrera, soy parte del equipo que estuvimos tratando de discutir, de organizar esta reunión. En representación del grupo me pidieron que haga un cierre más o menos general, después va a haber otros comentarios de lo que fue, digamos, la parte de lo que captamos como lo que pretendíamos y la visión que nos llamamos como grupo que analizamos el proceso, ¿no? En principio intentamos poner una mirada de la trayectoria tecnológica que hemos tenido hasta ahora y su impacto en el medio ambiente. La mirada basada fundamentalmente en las externalidades negativas, y ahí, bueno, obviamente apareció esta cuestión de que con la agricultura que venimos haciendo tenemos impacto sobre el agua, sobre el suelo y todo lo que fuimos viendo como externalidades concretamente. Por otro lado, surgió ahí de la charla esta necesidad que tenemos de, con la producción, satisfacer a la demanda y a la vez tener menor impacto ambiental. Un poco lo que nos decía Fernando. Y festejamos bastante que en las presentaciones apareció esta cuestión de la demanda como tenida en cuenta, o de la necesidad de estimular a ese actor social que es el consumidor para que de alguna manera también nos ponga la presión que deba para mejorar nuestras prácticas. Y bueno, y la pregunta es, ¿y el actual sistema es el que debemos seguir? Y acá vienen un poco las conclusiones, ¿no? Lo primero que encontramos es que hay modelos pioneros para mejorarlo, ya sea el modelo que está vinculado a esta cuestión del agroecológico, o sea lo que llamamos la ambientación, la agricultura, yo soy cortovista, perdón, pero la agricultura de precisión y la agricultura certificada, que nos contaba Pablo, y por otro lado el modelo de intensificación sustentable. Se sumó como comentario de los colegas esta cuestión del modelo más tradicional que venía antes, de rotación tradicional, que tendría supuestamente menos impactos y virtudes también para discutir y ponerlo en la mesa. De alguna manera hay modelos a seguir, hay algunos pioneros que ahí anduvieron dando vuelta. Y cualquiera de ellos, lo que sí nos mostró es que son complejos los modelos en relación a esa simplificación que tiene esta agricultura de hoy, que por ahí, por su simplicidad, también es la que genera resistencia, porque nos permite tener más superficie, nos permite hacer una cantidad de cosas que no las pusimos porque son en alguna medida para la persona las externalidades positivas que tiene a su funcionalidad. Lo concreto es que, sea como fuere, es más complejo esta forma de tratar de readecuarla. Y bueno, y siguiendo un poquito, lo que vimos que acerca de la permanente necesidad de generar información para tomar decisiones, encontramos que hay una necesidad y una realidad manifiesta de que el abordaje interdisciplinario está, eso es muy positivo, que también está esta cuestión del abordaje interinstitucional entre los actores del Estado, con las universidades, Universidad de La Plata con el INTA, Facultad de Ciencias Agrarias con el INTA, y ministerios, CONICET, y por otro lado lo público-privado como fortaleza. Fue manifiesto también esta cuestión de en el ida y vuelta del vínculo entre ACREA y el INTA o las universidades, o el vínculo de APRESID, el hecho concreto como el producto de esta reunión, que es la vinculación entre el centro de ingenieros local, que es preocupado, se sumó a la estrategia, y son todas las cuestiones que veíamos como positivas en esta
de buscar, a partir de las articulaciones en ese modelo en red que describió también el amigo Andrade, en ese modelo en red, tratar de buscar, de generar la información, de conocer los procesos para la toma de decisión. En ese sentido, esa búsqueda creemos que también nos permite consolidar saberes en ese marco de complejidad y alimentar esa capacidad de innovar que nos decía Fernando. En el contexto que también definió él, ese que tiene esto de que por un lado empuja y por otro lado tracciona, el que genera conocimiento empuja, el tracciona la demanda, y esa vinculación que ya está consolidado como concepto, que no hay un empuje que lleve a buen término solo, ni tampoco hay una tracción que lleve a buen término solo, y sino que hay una combinación de ambas cosas la que nos va a dar cuenta de la posibilidad de innovar más fácilmente en cualquier proceso. Entonces, tratando de encontrar la respuesta a aquello de si el sistema actual es el que debía seguir o se podría mejorarlo, yo digo que después de lo que surgió, es posible pensar un modelo agrícola que trate de disminuir esas externalidades negativas. Que existe la información para facilitar su abordaje, definida en tiempo y en espacio. Hay muchas cosas, es decir, las cuestiones del ambiente llevan un tiempo importante, y acá se vio información construida en el tiempo, que probablemente todavía no es suficiente, que hace falta más, sin duda. Y esa información seguramente va a permitir generar las innovaciones necesarias para el cambio ese. El desafío, desde mi punto de vista, y después de haber transcurrido este proceso, es desarrollar ese criterio para utilizarla, como lo definía Pablo, el criterio para utilizarla al tomar la decisión que consideramos agronómicamente responsable, de manera de que no afecte a ese mundo común que todos tenemos. Un poco traté de jugar con las palabras que unos y otros hicieron. Entonces, ahí está el desafío. ¿Está la información? Bueno, ojalá podamos de alguna manera decidir responsablemente con ella y interactuar como para dar cuenta del problema que se nos viene si no tomamos las decisiones adecuadas. Bueno, por ahí quedamos nosotros, queda alguna otra gente por presentar. En principio me pidieron que les dijera que en el proceso también de esta misma temática y discusiones, en el marco de un proyecto que tenemos con FAO, hay una jornada de riego que se va a dar el día 13 de septiembre, que habla sobre estrategia de la gestión del agua riego, contemplando las cuestiones que tienen que ver con la calidad del agua y el cambio climático. Va a ser el día 13, va a ser en agronomía. Tenemos esta otra en el partido de Lobería, lo hacemos en la sociedad rural, también interactuando interinstitucionalmente con los ingenieros agrónomos, con una serie de proyectos que tenemos en el partido, y donde vamos a estar discutiendo algunos aspectos que hacen a lo que venimos: rol de la materia orgánica en la salud del suelo, balance de nutrientes, práctica de control de erosión. Lo tenemos a Rizal y presente. Vamos a estar hablando, estamos viendo como una problemática también considerable esto de la necesidad de ampliar espacios de sistematización en lugares donde las pendientes son pronunciadas. Tenemos muchos problemas detectados en todos aquellos campos donde no se ha hecho, donde hay problemas de correntía importantes y de degradación. Luego, en el impacto del agroquímico, algo ya lo vieron. Y por último, ahí vamos a estar visitando establecimientos agropecuarios donde hay un manejo racional del carbono y donde tenemos curva de nivel y una cantidad de cosas. Bueno, los estamos esperando en Lobería. Y tengo una más que no quisiera que se pierda, está por acá. Hay una jornada sobre cultivos de gruesa el 9 de agosto, 8:30, en Tres Arroyos. Se va a hablar sobre maíz, que ajustamos para asegurar el rendimiento.
también sobre maíz, manejo por ambiente, densidad y plasticidad, cultivos de cobertura, para qué los necesitamos, y ahí va a estar Alberto Quiroga y Romina Fernández. Esto está organizado por la Chacra Experimental de Barro y Quiero Ver Lugar, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos. Bueno, esperamos también que aquellos que sea de interés para el 9 de agosto puedan visitarlos a los muchachos. Bueno, la inquietud nuestra, ahora vamos a la posta de los cierres oficiales, pero la inquietud era tomar también de la discusión herramientas para poder acercarle soluciones a través de la extensión cotidianamente. Muchas gracias.